Los power-ups son uno de los recursos más importantes en los animes del género shonen. Cuando se usan bien, los autores logran darle a sus personajes nuevas técnicas épicas o transformaciones icónicas, al mismo tiempo que crean momentos de clímax llenos de emoción. Y hay de todo tipo, desde los que se consiguen con entrenamientos extremos y tienen toda la justificación del mundo, hasta los clásicos poderes regalados que aparecen convenientemente para ayudar a los personajes consentidos del autor. Pero hoy no vamos a hablar de la calidad de esos power-ups, sino de la cantidad. ¿Alguna vez se han preguntado qué personaje principal de anime ha recibido más incrementos de poder por parte de su autor durante su historia? Pues en este video haremos el ranking definitivo de los protagonistas shonen que más veces han sido beneficiados por su mangaka. Así que prepárense, porque repasaremos desde los clásicos como Goku y Naruto hasta las nuevas generaciones como Asta o Deku, para descubrir quién es el verdadero protagonista favorito de su autor. Y por supuesto, quiero recordarles que este video tendrá montones de spoilers, así que si no han visto alguno de los animes de los que voy a hablar, les recomiendo saltarse esa parte y ver el video después. Avisados están todos. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada creo que sería conveniente definir qué consideramos como un power-up. Cuando hablamos de power-ups en el anime, nos referimos a esos momentos donde un personaje rompe sus propios límites y obtiene nuevas habilidades o un incremento enorme en su poder. Son los puntos de inflexión que cambian por completo una batalla o que los dotan de nuevas técnicas imprescindibles en su desarrollo. Y casi siempre van acompañados de una transformación visual que los vuelve memorables. Hay distintos tipos de power-ups. Por ejemplo, las transformaciones, que conllevan cambios físicos y de apariencia que van de la mano con su nuevo poder, como el Super Saiyajin de Goku o el Gear 5 de Luffy. Las técnicas especiales, que son habilidades nuevas que llevan su estilo de combate a otro nivel, como el Rasengan de Naruto o el Getsuga Tensho de Ichigo. Las emocionales o de Rage, cuando la fuerza del protagonista se dispara por momentos de ira, dolor o deseo de proteger a alguien, como la forma adulta de Gon. Y también están los power-ups que provienen de completar entrenamientos rigurosos, como resultado de la disciplina y la práctica, como el modo sabio de Naruto. En pocas palabras, un power-up puede surgir por entrenamiento, emociones, transformaciones o hasta por un milagro en medio de la desesperación. Y en este video vamos a considerarlos todos para descubrir quién es el protagonista que más ha acumulado de todos ellos. Saitama de One Punch Man solo tuvo un power-up en su manga, pero le dieron el más chingón de todos. En su universo, el pelón favorito de la gente comenzó siendo un humano promedio. Fue a través de una rutina de entrenamiento que consiguió aumentar su fuerza hasta volverse un ser de poder casi ilimitado. La rutina en cuestión no parece tan complicada. Consiste en hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros todos los días. Según Saitama, hacerla todos los días sin excepción, con una buena alimentación, mentalidad y sin descansos, fue lo que lo llevó a alcanzar el nivel de poder que posee en la actualidad. Es tan básica que estoy seguro de que no soy el único que ha intentado copiársela. Hoy en día, Saitama es tan exageradamente poderoso que incluso le provocó una crisis existencial, ya que no hay nada ni nadie que le pueda dar pelea, y esto hace que todo le resulte aburrido. Un solo power-up bastó para elevarlo del nivel de una persona promedio a una amenaza universal. Gon Freaks es el protagonista de uno de los animes de los que hablo habitualmente en este canal, Hunter x Hunter, y aunque diría que es una obra que se conoce por mantener dos niveles de poder equilibrados y no regalar tantos power-ups a lo estúpido, igualmente Gon ha recibido varias mejoras en sus habilidades. En su forma base, su fuerza y resistencia ya eran bastante respetables, tanto que consiguió aprobar el examen de cazador, pero no era suficiente para abrir la puerta de la familia Soldic, así que Gon se entrenó cargando pesos pesados durante 20 días, lo que aumentó bastante su fuerza bruta, siendo este su primer pequeño power-up. Después, en el arco del Coliseo del Cielo, Gon es introducido a un mundo completamente nuevo, el mundo del Nen, y de la mano del profesor Wink aprende sus principios fundamentales, el Ten, Ren, Setsu y Hatsu, además del Gyu. Ser capaz de sentir y utilizar el aura le abrió un montón de posibilidades nuevas a Gon. Un tiempo después, en el arco de Green Island, Gon se encuentra con Biscuit, quien acaba siendo su segunda maestra de Nen. Si Wink les enseñó lo básico a él y a Killua, Biscuit se encargó de pulir sus habilidades, presentándoles las técnicas avanzadas como el Shu, Ken y Ryu. Pero quizás más importante todavía fue que les educó sobre los tipos de Nen que existen y sobre cómo crear su propia habilidad. Gon, que es un potenciador, se inspiró en el juego de piedra, papel o tijeras para crear la suya, el Yayanken. El Yayanken cuenta con tres variaciones: piedra, que es todo intensificación,
Gon, papel que utiliza la emisión y tijeras que hace uso de la transmutación. Después de Green Island, Gon ya era un cazador completo, pero esa no sería la última vez que verían a Bisky. En el arco de las hormigas quimera, la cazadora de tesoros aparece de nuevo para darles a Gon y a Killua un segundo entrenamiento express antes de que se enfrenten a Knuckle y Shoot. Bisky los entrena durante un mes y con ayuda de Knuckle consiguen que su dominio de Nen se vuelva aún más refinado. El power-up final de Gon creo que ya lo conocen. Es su transformación en adulto durante la batalla contra Neferpito, en la cual Gon demandó a su Nen quemar todo su potencial a futuro a cambio de obtener el poder necesario para vengar la muerte de Kaito. Hasta la fecha, Gon sigue sin poder utilizar Nen y es un milagro que siga con vida, así que no creo que vaya a conseguir más power-ups pronto, y menos si Togashi sigue sin sacar capítulos. Resumiendo, Gon recibió un total de 6 power-ups, y la gran mayoría como producto de su propio esfuerzo y entrenamiento constante. Shingeki no Kyojin no Attack on Titan es un anime que no necesita presentación. Quizás sea el más popular de la última década y su final no dejó a nadie indiferente. Pero si hay algo que lo distingue son las transformaciones en titán de Eren. Eren comenzó siendo un humano cualquiera, que quiso unirse a la milicia debido a su profundo odio a los titanes. Tras completar su entrenamiento, se enlistó en la Legión de Reconocimiento, siendo esta su primera mejora de habilidad. Sin embargo, ni con todo el esfuerzo que puso en su entrenamiento le alcanzó para combatir a los titanes, y en su primera misión debió haber muerto, de no ser porque descubrimos que tenía la capacidad de convertirse en el titán de ataque. Este fue el primer power-up importante de Eren. Su habilidad de transformarse en titán lo convirtió en la mayor esperanza de la humanidad, aunque no controlaba su poder del todo en ese momento. Un tiempo después, en base a mucha práctica con Hanji y los demás, consiguió mejorar sus habilidades de combate tanto siendo humano como en forma de titán, logrando mejor control de su poder y derrotando al titán acorazado. Más o menos por ese tiempo, Eren accedió brevemente al poder de la coordenada, para poder darle órdenes a otros titanes, aunque solo fue temporal. Un par de años después, Eren se convirtió en soldado de élite y sus habilidades estaban en su pico tanto en su forma humana como de titán. Por si fuera poco, ingirió un suero especial que le concedió la habilidad de cristalización. Tras un breve time skip en la cuarta temporada, Eren ya como adulto seguía siendo implacable y un experto en combate, pero su verdadero power-up fue conseguir el poder del titán martillo, que permite forjar armas de corto alcance. Con eso en su arsenal, era sencillamente imparable. Y aún falta su transformación suprema, el titán fundador. Con esta transformación, Eren desató el infierno en la tierra, controlando miles de titanes colosales y destruyendo todo a su paso. Finalmente, en su última batalla contra Armin, Eren se transformó en una mezcla de titán colosal junto con el titán de ataque, para darse un último round de chingazos con su mejor amigo. Si sumamos todo, nos da como resultado que Eren obtuvo 9 power-ups, que se dividen entre su entrenamiento como humano y sus transformaciones en titán. Yuji Itadori comenzó en el mundo de la hechicería como un novato que ni siquiera tenía su propia técnica maldita. Más allá de su fuerza física, que era casi sobrehumana, no tenía nada impresionante, y así fue como sobrevivió durante una gran parte de su manga, hasta que al final, Gege decidió empezar a dotarlo con mejoras en su arsenal. Su primer power-up fue su entrenamiento con Goyo, en el que aprendió lo básico en el control de la energía maldita. En ese mismo entrenamiento se descubre su segundo poder, el puño divergente, una técnica que nació del desfase que había entre los golpes que daba y su flujo de energía maldita, causando un doble impacto. Más adelante, con ayuda de Todo, el puño divergente se perfeccionó y se transformó en el Black Flash, del cual es el mejor usuario que existe. Itadori también adquirió la técnica del clan Kamo, la manipulación de sangre. Con ello se volvió capaz de aplicar sus técnicas derivadas como la convergencia y la sangre perforante. Posteriormente, gracias al entrenamiento previo a la batalla final contra Sukuna, Itadori recibió varios power-ups. El gallo aprendió a utilizar el dominio simple después de entrenar con Kusakabe, también a curar sus heridas a través de la técnica de maldición inversa, y por si fuera poco, logró despertar las técnicas malditas del propio Sukuna que se habían impregnado dentro de su cuerpo, el relicario y el desmantelar, aunque con algunas variaciones en su uso debido a la época y otros factores. Otro pequeño power-up fue que Itadori usó un voto autoimpuesto muy avanzado donde restringía el objetivo de su desmantelar para que a cambio golpeara directamente la frontera espiritual entre las almas de Sukuna y Megumi. Por último, el power-up final de Yuji
Itadori fue la técnica definitiva de los hechiceros, la expansión de dominio. Aunque no fue nombrado en el manga, con este pudo golpear directamente el alma de Sukuna y derrotarlo de una vez por todas. En total contabilicé 10 power-ups para Itadori, nada mal para el protagonista de un manga donde su autor estaba enamorado del villano. Hasta The Black Clover es famoso porque pareciera que Tabata, su autor, tiene algo personal contra él, dándole menos power-ups que a su hermano Yuno. Sin embargo, ha acumulado unos cuantos. El enano gritón nació sin magia en un mundo donde todo gira alrededor de ella, mientras que Yuno siempre mostró un talento prodigioso. Por eso, hasta entrenó su cuerpo de este niño para llevarlo al límite para compensar esa deficiencia. Su primer gran power-up llegó con el Grimorio de 5 hojas, del cual salió una espada oxidada llamada Matademonios. Con esta descubrió la antimagia, un poder capaz de repeler y cortar hechizos siempre y cuando ponga la fuerza física necesaria. Más adelante, en un calabozo, consigue su segunda espada, la Alberga Demonios, que no solo corta magia, sino que también puede absorberla y liberarla en forma de ondas cortantes. Como hasta no puede sentir el maná, Yami le enseñó a utilizar el Ki, una habilidad que le permite detectar la presencia y movimientos de sus enemigos, mejorando su capacidad de reacción en combate. Su primera gran transformación ocurre en el territorio de las brujas, cuando la bruja mayor lo controla y desata parte del poder del diablo en su grimorio. Hasta obtiene un cuerno, un ala y un brazo cubierto de oscuridad, entrando en su forma demoníaca parcial. En este estado, su matademonios se expande y puede cortar hechizos de escala masiva. En la invasión de los elfos, obtiene su tercera espada, la Destruye Demonios, que puede disipar maldiciones, venenos y hechizos incrustados en cuerpos o espacios cerrados, algo que sus otras espadas no podían hacer. En la pelea contra Dante, hasta fuerza aún más su conexión con el demonio, entrando en un modo berserker que cubre gran parte de su cuerpo con antimagia. Aunque todavía era inestable, le dio un aumento enorme de poder. Tras esa batalla, hace un contrato con Lib, su demonio, y como resultado, su brazo derecho queda permanentemente recubierto de antimagia. Gracias a eso, puede canalizar más poder sin necesidad de transformarse por completo. Ese mismo arco le otorga otra mejora. Su grimorio absorbe la katana de Yami, que se convierte en su cuarta espada antimágica. Continuando con los hechos del manga, hasta da el siguiente salto a lograr la unión con Lib, una transformación demoníaca completa que dura 5 minutos. En esta forma, su cuerpo entero se cubre de antimagia y se vuelve inmune a cualquier hechizo, además de potenciar todas sus espadas. Finalmente, en el País del Sol, hasta perfecciona su dominio del Ki y aprende a concentrar la antimagia en su brazo en forma de una espada, una técnica conocida como el Seten. En total, hasta ha recibido 11 power-ups directos entre nuevas armas, transformaciones y técnicas, aunque en comparación con Yuno, muchos fans sienten que todavía se queda bastante corto. Luffy, al tener uno de los mangas más longevos de la historia, ha tenido una gran cantidad de power-ups, con algunos de ellos siendo de los más queridos de la historia. Y aunque debo confesarles que yo no he visto One Piece, le pedí a un amigo que me ayudara a hacer esta lista para no dejar a Luffy fuera del video. Todo comenzó cuando Luffy comió la fruta del diablo Goma Goma no Mi, que le dio a su cuerpo las propiedades de la goma, pudiendo estirarse a voluntad y ser invulnerable a la electricidad. Gracias a estas propiedades, Luffy puede utilizar algunos de sus movimientos insignia como el Goma Goma no Pistol y el Goma Goma Gatling. Aún en su infancia, Luffy entrenó durante 8 años con Ace y Sabo para volverse más fuerte. A los 17 finalmente se embarcó y comenzó su viaje. Los power-ups iniciales de Luffy eran más cómicos que algo serio, como el Mizu Luffy, que consistía en llenar su cuerpo de agua como si fuera un globo para hacerle frente a Crocodile, que tenía como debilidad el agua, o el legendario Afro Luffy, que lo dota de mayor destreza física y reflejos con tan solo conseguir un peinado diferente. Esta forma era tan poderosa que tuvieron que sellarla porque rompería la escala de poder del manga. Pero su primer power-up real no tardaría mucho en llegar, y se trata del Gear Second, que acelera la circulación de su sangre y multiplica su fuerza y velocidad, dándole ese característico tono rojizo y el vapor que lo rodea. Poco tiempo después, desarrolló la tercera marcha, inflando sus extremidades como globos para desatar golpes descomunales, aunque al principio sufría la desventaja de encogerse después de usarlo. En Thriller Bark vimos su forma más extraña, Nightmare Luffy, donde absorbió cientos de sombras que le otorgaron una fuerza y experiencia de combate aumentada temporalmente, incluso usando armas como si fuera una espadachín al estilo de Zoro. Una buena transformación, pero con un diseño algo cuestionable.
Con el paso de los años, Luffy también mostró talento para el haki y entrenó para dominar varios que le fueron de bastante utilidad en distintos momentos. En la actualidad maneja el haki de observación, el haki de armadura avanzado y también el haki de conquistador, los cuales ha ido perfeccionando con el tiempo. Con esta base desarrolló su transformación más versátil, el Gear 4, que cuenta con 3 variantes. Boneman, la más conocida, que combina un cuerpo inflado como una pelota con el haki de armadura para desatar una fuerza brutal y movilidad aérea. Tankman, que prioriza la defensa y lo convierte en un verdadero muro impenetrable de gran volumen. Y finalmente, Snakeman, la forma más espectacular del Gear 4. Esta variación la desarrolló Luffy tras el time skip y prioriza la velocidad sobre la defensa. Aprovechando sus ataques que rebotan en el aire, consigue atacar a sus oponentes desde ángulos que son imposibles de defender. Lastimosamente, una vez que usa la transformación del Gear 4, Luffy queda completamente agotado y sin posibilidad de usar haki por un rato. Otro power-up menor que ganó Luffy es la capacidad de alternar entre sus marchas de forma casi instantánea en medio de un combate. Y por último, llegamos a su más reciente power-up. En su enfrentamiento contra Kaido, Luffy despertó el verdadero poder de su fruta y alcanzó la quinta marcha, transformándose en el dios del sol Nika. En esta forma, Luffy adquiere un cuerpo blanco, un corazón que late como tambores de liberación y una libertad de movimiento absurda, peleando como si fuera un dibujo animado. Además, puede modificar el entorno, convertirlo en goma y hasta alterar la realidad de la batalla según las cosas que imagine. Esta es, hasta ahora, la transformación más épica y representativa de su historia, un verdadero símbolo de lo que es One Piece. Así que en total tendríamos 15 power-ups para Luffy, contando sus hakis, los Gear del 1 al 5 y sus otras transformaciones. Un número importante pero no tan escandaloso si recordamos que tiene más de 1000 capítulos a sus espaldas. Ichigo Kurosaki es un protagonista único, recordado por la enorme cantidad de transformaciones que obtuvo a lo largo de su historia. Su evolución se distingue no solo por los diseños espectaculares de cada forma, sino también porque parece pertenecer a todas las razas del mundo de Bleach: humano, Shinigami, Hollow, Quincy e incluso Fullbringer. Si los Saiyajines hubieran aparecido en Bleach, estoy seguro de que Ichigo hubiera conseguido también tener su ADN. Su forma base es la de Shinigami, que consigue al comienzo de su historia cuando Rukia le propone atravesarlo con su espada para convertirlo en Shinigami por primera vez. Con estos nuevos poderes, Ichigo fue capaz de salvar a su familia de un Hollow. Posteriormente, Ichigo entrenó con Urahara después de la batalla contra Byakuya, donde le rompieron su madre, para ser capaz de rescatar a Rukia. Con eso, comienza a escuchar las voces interiores de su espada y aprende una parte de su nombre, el cual es Zangetsu, activando así su Chikai, la siguiente forma de la espada de un Shinigami. El poder que obtuvo Ichigo aún no era suficiente para ganarle a Byakuya, así que continuó entrenando, pero esta vez con la guía de Yoruichi. En este entrenamiento aprendió el nombre completo de su espada, Tessa Zangetsu, y con ello consiguió liberar todo su poder y obtener su Bankai. Pero Ichigo no solo era humano y Shinigami, desde muchísimo antes se sabía que dentro de él vivía un Hollow que trataba de tomar control de su cuerpo en momentos desesperados. Para prevenir que el Hollow lograra controlarlo, Ichigo recibió la ayuda de los Vizard para que pudiera controlar sus poderes con la utilización de una máscara. Durante ese entrenamiento, hubo un momento donde Ichigo perdió el control brevemente y el Hollow se apoderó de él, volviéndose una bestia incontrolable que quería acabar con todo a su paso. Esta transformación era tan peligrosa que Shinji y los demás consideraron matarlo para no correr riesgos, pero al final Ichigo logró recuperar la conciencia y esta forma quedó controlada, o al menos eso fue así hasta la pelea contra Ulquiorra. En esa dura batalla, Ichigo fue destruido por su adversario, que lo dejó al borde de la muerte. Estando inconsciente pero aún con el deseo de proteger a sus amigos, Ichigo no pudo controlar su Hollow interior y liberó su forma más poderosa, la de un Bastolorde, con la cual no solo derrotó a Ulquiorra con facilidad, sino que también comenzó a atacar a sus propios amigos. Tiempo después, Ichigo se enfrenta al villano principal, Aizen, quien se había cargado a la mayoría de los otros personajes. Es allí que su papá se da cuenta de que solo su hijo tenía el potencial de ganarle, ya que no conoce su Chikai, y para fortalecerlo lo lleva a entrenar de emergencia al Dangai, una dimensión que existe entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Mientras que para ellos pasaron 3 meses, en el mundo real pasó solo 1 hora, y de ese lugar emergió Dangai Ichigo, una versión mamadísima que podía partir montañas con tan solo desenvainar su espada.
espada. En esa misma batalla contra Aizen, Ichigo toma la decisión de que para derrotarlo, tenía que acabarlo con un solo ataque, por lo que toma la forma máxima de su espada Zangetsu, el Getsuga Tencho final, para llevar a cabo el devastador ataque Mugetsu. Pero aunque logró derrotar a Aizen, esto vino con un precio muy alto, ya que perdió sus poderes de Shinigami en el proceso. Tras esta batalla, hubo un time skip de 2 años y luego Ichigo descubriría que también formaba parte de los Fullbringer, un grupo de personas que se distinguían porque sus antepasados habían sido atacados por un Hollow y sobrevivieron. De esta manera comenzó a entrenar para dominar sus nuevas habilidades y obtuvo 3 fases diferentes indicando su grado de control con sus poderes. La adquisición de la forma Fullbring fue clave para Ichigo, ya que al final de ese arco, Rukia le devolvió sus poderes de Shinigami, los cuales se combinaron con sus nuevas habilidades y dieron lugar a que despertara su segundo Chikai y su segundo Bankai, que sobra decir que estuvieron muy potenciados con respecto a los anteriores. Tiempo después, en el arco final de la guerra contra los Quincy, Ichigo se enfrenta a Guybrush para tratar de defender a la sociedad de almas, y ese enfrentamiento dio como resultado que se rompiera su espada. Como consecuencia, Ichigo fue trasladado al palacio del rey espiritual para ser curado y para arreglar su espada. Estando allí, descubre que jamás había tenido un Zanpakuto verdadero, sino solo una manifestación incompleta de sus poderes. Con la ayuda de Uetsu Nimaya, quien se ofreció a forjarle una nueva espada, y al aceptar su herencia de Shinigami, Hollow y Quincy, finalmente despierta su auténtico Chikai. 2 espadas negras, una grande que representa su lado Hollow Shinigami y otra más pequeña que simboliza sus poderes Quincy, comprendiendo al fin el verdadero alcance de sus habilidades. Con sus nuevas espadas, Ichigo se lanzó a pelear con Eywash, pero como las 10 o 12 formas que tenía hasta ahora no eran suficientes, su autor Tite Kubo decidió otorgarle una más. Esta nueva transformación fue llamada The Horn of Salvation y combina sus poderes Quincy, Shinigami y Hollow. En este modo, Ichigo gana acceso a técnicas rotísimas como el Gran Rey Zeus y la combinación de ese ataque con su Getsuga Tencho. La pelea aún después de todo esto no estaba siendo favorable para él, así que al estar acorralado decidió activar su nuevo y mejorado Bankai verdadero, uno de los más poderosos de la obra, pero también uno de los más desaprovechados porque solo apareció en los últimos capítulos. En total, Ichigo a lo largo de Bleach llegó a obtener la gran cifra de 15 grandes power-ups, marcados principalmente por transformaciones y nuevas habilidades de sus espadas, empatando con esto a Luffy. Naruto Uzumaki es el protagonista de uno de los mangas más largos de esta lista, con 700 capítulos en su haber, más todos los de Boruto. El ninja rubio tuvo tiempo de sobra para recibir distintos power-ups. El primero de ellos lo recibió apenas en el primer capítulo, cuando aprendió el jutsu multiclones de sombra de un pergamino prohibido, una técnica que se volvería su insignia por el resto de la serie. Posteriormente, en la batalla contra Haku, Naruto accedió al chakra del Kyuubi que tenía en su cuerpo por primera vez, obteniendo una mejora en su fuerza, velocidad y regeneración. En la primera batalla contra Sasuke en el Valle del Fin, liberó más chakra que de costumbre de Kurama y manifestó la primera cola del Kyuubi, incrementando su poder, en un estado llamado Manto de la Bestia con Cola. Esta transformación tiene 2 versiones, una donde mantiene la conciencia y otra donde no, y dependiendo de cuánto chakra del Kyuubi libere pueden aparecer un número mayor de colas, desde la primera hasta la octava que fue su tope durante la batalla contra Pain. Antes de los exámenes Chunin, Naruto entrenó con Ebisu Sensei para mejorar su control de chakra, algo fundamental en el crecimiento de un shinobi. En su tiempo entrenando con Jiraiya, el ninja rubio pulió sus fundamentos ninja, aprendió el jutsu de invocación para convocar a las ranas y el jutsu creado por su padre, el Rasengan, ambos esenciales en su arsenal. Más adelante comenzó a crear su propio jutsu, el Futon Rasen Shuriken, y con ayuda de Ma y Pa, consiguió dominar el modo sabio en tiempo récord. Durante la Cuarta Guerra Ninja, completó su entrenamiento como Jinchuriki al derrotar a Kurama para acceder a su chakra, consiguiendo el modo chakra del 9 colas. Transformación parcial, y después, al hacerse amigo de Kurama, despertó el modo Kurama transformación completa, una versión perfeccionada del modo anterior. Gracias al vínculo formado entre ambos, Naruto consiguió acceso al modo Biju, con el cual adquiere la forma del avatar del Kyuubi, utilizando su chakra al máximo, y también consiguió mezclar su modo Kurama con el modo sabio, usando ambos poderes en simultáneo. Por último, la transformación más poderosa de Naruto en su propio manga era el modo Ashura o modo sabio de los 6
6 caminos. Una transformación casi divina que obtuvo cuando Hagoro Mochizuki, el sabio de los 6 caminos, le cedió parte de su poder. Pero en Boruto recibió una nueva transformación, el modo Baryon, el cual pudo utilizar únicamente gracias al sacrificio de Kurama. Así que haciendo las cuentas, tenemos el resultado de 20 power-ups para Naruto, contando sus transformaciones, modos y jutsus que aprendió, y todo eso sin tomar en cuenta las decenas de variantes de Rasengans que ha creado y todas las multitudes de variedades que le ha dado el jutsu multiclones de sombras, dejándonos bien en claro por qué el manga lleva su nombre. Izuku Midoriya nació como un niño sin quirk en un mundo donde el 80% de la gente tiene alguna clase de poder. Aún así, se mantuvo optimista y eventualmente llamó la atención del mayor héroe del mundo. All Might escogió a Izuku como su sucesor, pero antes de transferirle su poder, debía completar un intenso entrenamiento físico para que su cuerpo lo resistiera. 10 meses más tarde, tras completar su entrenamiento y mejorar su fuerza física, recibió el One for All. Al inicio no podía utilizar todo su poder sin dejar en muy mal estado su cuerpo en el proceso, y la primera vez que lo utilizó fue en la prueba de ingreso de la UA, donde destruyó un robot gigante de un solo golpe. Una de las primeras tareas de Deku fue encontrar maneras creativas para usar su poder sin quedar fuera de combate. Así desarrolló el Delaware Smash, un ataque que concentra todo su poder en un solo dedo. La siguiente evolución de Deku fue la creación del One for All Full Cowl, una técnica que le permitía distribuir el poder del One for All en todo su cuerpo en lugar de concentrarlo en un solo punto. En un principio, su límite sin hacerse daño era del 5%, pero este subió progresivamente al 8%, después al 20% y así hasta llegar al 30 y 45%. Igualmente, Deku podía acceder al 100% temporalmente con el costo de desgarrarse cualquier extremidad en la que lo usara. Y como siempre que usaba sus poderes lastimaba sus brazos, Deku cambió su estilo de combate para usar más las piernas, creando el Full Cowl Shoot Style. En la batalla contra Muscular, Deku estaba desesperado y utilizó por primera y única vez el Delaware Destroy the Smash al 1.000.000%, mandándolo a volar con un solo golpe. Con ayuda de Eri en la batalla contra Overhaul, Deku pudo liberar el 100% de su potencial sin miedo, ya que ella revertiría cualquier daño que se hiciera. Pero como un quirk regalado no era suficiente, luego nos enteramos de que Deku, al ser el séptimo portador del One for All, obtuvo acceso a los quirks de sus antecesores. Cada uno de ellos se fue manifestando de a poco, siendo el primero el látigo negro, después el flotar de la segunda portadora, casi enseguida el sentido arácnido, el sensor de peligro, y al abandonar la UA, despertó la cortina de humo, el Fajin y el Gear Shift. Combinándolos, Deku estaba ultra roto y encontró la manera de utilizar el pseudo 100%, aprovechando la acumulación del Fajin y el 45% del One for All. Su último movimiento fue el Overdrive, que combinaba el Fajin y el Gear Shift en sí mismo, alcanzando un nivel descrito como el 120 del One for All. Hoy en día, Deku perdió los quirks del One for All, pero continúa trabajando como héroe gracias a una armadura estilo Iron Man que sus amigos le pagaron. Recapitulando, Deku en todo My Hero Academia recibió un aproximado de 22 power-ups, contando sus movimientos únicos, mejoras con el One for All y los quirks adicionales. Quizás sea algo tramposo considerar cada bufeo de su One for All como power up, pero creo que era la mejor forma de manejarlo. En un video de esta índole no podía faltar Dragon Ball, el rey de los power ups. El manga del maestro Akira Toriyama, que en paz descanse, fue quien sentó las bases de los power-ups tal como los conocemos hoy en día. Y con los más de 30 años de existencia de la franquicia, Goku ha tenido un gran número de estos. Cuando era niño, Goku aún conservaba su cola de Saiyajin, con la cual se transformaba en un Osaru cada vez que se exponía a la luna llena. Luego aprendió el Kamehameha bajo la enseñanza del maestro Roshi, uno de sus movimientos insignia. Posteriormente, tras beber el agua ultra divina, Goku pudo liberar su verdadero potencial aún siendo niño. Este consistía en acceder al poder de su forma Osaru, pero sin necesidad de transformarse. Goku, sin saberlo, poseía también una habilidad pasiva que es única de su raza, el Senkai, un rasgo genético que les permite a los Saiyajin aumentar sustancialmente sus poderes después de la recuperación de lesiones mortales. Los años pasaron y Goku siguió mejorando año tras año, entrenando sin parar, enfrentando enemigos y combatiendo en el torneo de artes marciales. Pero hablemos de lo que todos vienen a ver, sus transformaciones. La primera de ellas llegó en la saga de los Saiyajin, cuando Raditz, Vegeta y Nappa atacaron la Tierra. Goku fue incapaz de ganarles y se sacrificó para derrotar a Raditz, pero mientras estuvo muerto, se preparó para la llegada de los demás bajo la tutela del Kaiosama, aprendiendo el Kai
Kaioken además de la Genkidama, algunas de sus mejores técnicas. El Kaioken funciona como un multiplicador de poder que pone gran presión en su cuerpo. Goku llegó a utilizar el Kaioken normal, el por 2, el por 3, el por 4, el por 10 e incluso el por 20 en su batalla contra Freezer. En ese mismo combate épico que se libró en el planeta Namek, Goku consiguió su transformación más icónica y el power-up que mayor impacto cultural ha causado en la historia del anime, el Super Saiyajin. Con este nuevo poder, Goku derrotó a Freezer y vengó la muerte de Krillin. Tras esto, Goku llegó al planeta Yardrat y aprendió la teletransportación, una habilidad muy útil que sería recurrente a partir de ese punto. Pasado un tiempo de vuelta en la Tierra, Goku quiso superar los límites del Super Saiyajin ordinario antes de enfrentarse con Cell, y en su entrenamiento en la habitación del tiempo, descubrió el Super Saiyajin de segundo y tercer grado, formas avanzadas del Super Saiyajin normal, que al final desechó al considerarlas inconvenientes, para priorizar dominar el Super Saiyajin normal. Pero quien realmente superó la barrera del Super Saiyajin antes que nadie fue Gohan, consiguiendo el Super Saiyajin fase 2. Goku obtendría esta misma transformación tiempo después, y en la saga de Buu, demostró que aún tenía una forma superior, el Super Saiyajin fase 3. Esta fue su última transformación en Dragon Ball Z, y no sería hasta Dragon Ball GT que veríamos una nueva evolución, el Super Saiyajin 4. Esta parte de la historia no se considera canónica actualmente, pero es parte de la infancia de muchos y no quería ignorarla. Y así llegamos hasta Dragon Ball Super, donde ahora los enemigos son literalmente dioses y seres de otros universos. Hasta la fecha, Goku ha conseguido el Super Saiyajin Dios en su batalla contra Bills, el Super Saiyajin Blue más el Kaioken cuando peleó con Hit, el Ultra Instinto Señal en su batalla contra Jiren y el Ultra Instinto perfeccionado un tiempo después. En el arco de Moro, Goku creó un avatar gigante suyo para pelear contra él de igual a igual. Este avatar usaba la misma energía del Ultra Instinto y se movía igual que Goku, siendo una especie de Susanoo. Y finalmente, en el arco de Granola, Goku descubrió otra variante del Ultra Instinto, el Ultra Instinto verdadero, que en vez de mantener su cabeza en calma, aprovecha sus emociones para potenciar su fuerza. Actualmente, su manga está en pausa indefinida por las razones que ya conocen, así que es imposible saber si después obtendrá nuevas transformaciones. Pero haciendo el recuento, Goku ha obtenido un gran total de 24 power-ups, y esto sin contar sus fusiones y las innumerables mejoras gracias a su entrenamiento, convirtiéndolo en el rey de los power-ups entre los protagonistas de anime shonen. ¿Quedaron sorprendidos? Yo creo que muchos ya se lo esperaban, pero igual déjenme en los comentarios qué opinan. Por último, quiero cerrar el video con una pequeña sección para hablar de dos manguas coreanos que me encantan y que ahora tienen animes populares, Tower of God y Solo Leveling. Los pongo por separados porque no provienen del manga japonés, así que los estándares son un poco diferentes. Aún así, espero que les guste su inclusión. Sun Jin-woo de Solo Leveling tiene una cantidad ridícula de bufeos y el protagonista de esta historia de origen coreano arrasa con la competencia en esta temática. Este manga empieza con Sun Jin-woo siendo un cazador de rango E que solo hacía este trabajo porque necesitaba dinero. Era objeto de burla de otros cazadores y se le consideraba como el arma más débil de la humanidad. Un día como cualquier otro, entró a una mazmorra doble que estaba muy por encima de su nivel. Sun se ofreció como sacrificio para que algunos de sus compañeros pudieran escapar, pero él estuvo a punto de morir. Sin embargo, en su último aliento, le apareció una ventana de texto que le ofreció ser elegido por el sistema para regresar a la vida como su jugador. Sin saber bien de qué se trataba, Jin-woo aceptó, y a partir de aquí su vida cambiaría para siempre, pues el sistema le ofreció la oportunidad de vivir como si fuera un personaje de un videojuego, ganando la habilidad de subir de nivel sus capacidades físicas, obtener objetos mágicos, armas, habilidades nuevas, etc. Sun Jin-woo subió de nivel sin frenos hasta volverse el cazador más poderoso de todo el mundo, y si contamos cada ascenso, mejora de sus estadísticas, objetos recolectados, habilidades desbloqueadas y compañeros sombríos como Ignis, Iron o Tank, el resultado es que Jin-woo obtuvo más de 140 power-ups. Como dije, es totalmente desproporcionado lo que consiguió, y si bien hay otros personajes en animes isekais o de videojuegos que hicieron algo parecido, nadie se le acerca a Jin-woo, que logró hacerlo en su propio mundo y con su propio cuerpo. El 25º Bam es el protagonista de Torre de Dios. En este manga, Bam es un irregular y sus habilidades son muy diferentes a los que nacieron dentro de la torre. Aunque al inicio es bastante débil, su potencial es tanto que logró atraer la atención de mucha gente poderosa, y posee dos habilidades innatas que lo distancian del resto y lo hacen destacar todavía más. La primera es que tiene la capacidad de copiar casi de forma instantánea cualquier ataque solo con ser impactado por él una vez.
De esta manera ha conseguido replicar más de 20 técnicas diferentes de distintos usuarios. Su segunda habilidad pasiva es que debido a su origen, su cuerpo es similar a un agujero negro que puede absorber cualquier cantidad de poderes. A lo largo de su manga, Bam ha recibido en varias ocasiones potenciaciones que provienen de ingerir cantidades ridículas de poder crudo, y estas exposiciones serían demasiado para que el cuerpo de cualquier otro la soportara, excepto para él. Hoy en día, en su arsenal tiene 2 fragmentos de la espina que Fug le implantó, el poder de los millones de almas que White le otorgó, el poder del Tirsa azul y el Tirsa rojo, que le brindan transformaciones, escudos y diferentes ataques, y el poder del Leviatán, un Shinju que absorbió recientemente. A todo esto tenemos que sumar de sus arcos de entrenamiento, la espada Marzo Negro, su enorme talento en la manipulación de Shinsu y aquellas técnicas que ha aprendido e incluso las que ha creado por su cuenta. Sinceramente, a veces hasta yo creo que a Siu se le ha ido de las manos la cantidad de power-ups que le ha dado a Bam, pero no puedo negar que es entretenido verlo crecer al nivel de un monstruo y cómo parece estar teniendo problemas en mantener su propia humanidad. En total sumarían alrededor de 35 power-ups. Y ahora sí, eso es todo de mi parte por este video. Me encantaría saber qué les pareció el recuento y si la lista está más o menos como se lo esperaban. Sé que me faltaron muchos otros animes shonen por nombrar, como Yu Yu Hakusho, Fairy Tail o Kimetsu no Yaiba, así que déjenme en los comentarios si quieren una segunda parte y qué protagonistas quieren que incluya. Por último, les pido perdón si cometí algún error o olvidé algunos detalles, pero si el video les gustó, me ayudan bastante dejando su like, suscribiéndose al canal o compartiéndolo con quien gusten. Muchas gracias por ver y llegar hasta aquí. Ya saben que yo soy Ryu y nos vemos pronto de nuevo aquí en mi canal. Adiós.